Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:03 de la mañana de hoy, 28 de octubre del 2025, a 3 días de que se vaya el mes de octubre, y estamos en vilo verificando cómo están las cosas en Jamaica. Vamos a hablar un poco de ese huracán categoría 5, de aparentemente cuáles son las áreas más allá de Kingston, la capital de Jamaica, donde aparentemente va a azotar fuerte y que ya están recibiendo los vientos que se estiman en algunas áreas de Jamaica hasta 180 millas por hora. Vamos a hablar también de lo que pasó ayer con relación al Tribunal de Apelaciones y que sigue dándole la razón a las comunidades, en este caso de Rincón, con relación a la necesidad de que se escuche todo lo que pasó en la vista donde se está impugnando el deslinde en el Tribunal de Aguadilla, que se dio para y se certificó por parte del Departamento de Recursos Naturales el paseo ciclista allí en el sector, la reserva de la Playuela en Rincón. También lo que tiene que ver con Luma y que amenaza ahora que va a haber o podría haber un aumento en la tarifa si lo obligan a pagar los enseres dañados. La decisión de la jueza Laura Taylor Swain de decir que tienen posibilidad de atender esa demanda en el Tribunal Estatal, está en el Tribunal Supremo la posibilidad de que en efecto se declare inconstitucional esa cláusula del contrato que negoció el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi y compañía, además de Wanda Vázquez Garcet con Luma, y que le puso una tranquilla para que no pudiéramos solicitarle a la privatizadora de energía el dinero para que paguen por los enseres que se dañan gracias a los apagones y al mal servicio que da Luma. Y definitivamente yo quiero hablar con Ángel Figueroa Jaramillo sobre esa insistencia de la producción de un programa de entretenimiento de cargar las maletas del gobierno de Puerto Rico y tratar de poner a los puertorriqueños o personas que viven en nuestro país que pagan la famosa cláusula o el famoso costo de, no es un costo, pagan por lo que el gobierno de Puerto Rico entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista dejó de hacer, que era pagarle a los trabajadores de la Unión, de la UTIER, de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que tenían que pagar por concepto de pensiones. Y ayer escuché un análisis supercargado de parte de uno de esos fotuteros del Partido Popular que
lo sientan allí como profesor, pero lo que ha sido es un político, más allá de perdidoso, un político que incluso le pegó 2 o 3 puñaladas a los líderes del Partido Nuevo, Popular Democrático, entre ellos Aníbal Acevedo Vilá y Sila María Calderón. Y la verdad es que tengo que hablar con Figueroa Jaramillo porque quiero que nos diga y conteste con información, porque él estaba allí, obviamente, cómo es que ese análisis está tratando de establecer que la culpa es de los jubilados. Yo quiero que nos dé la información de cuánto costaban los convenios y precisamente cómo se da esa negociación entre patronos y sindicatos para que los convenios se den y los trabajadores los ratifiquen o no los ratifiquen. Vamos a eso y finalmente todo lo que tiene que ver con Luma también le preguntaremos porque es importante. Gracias a todos los que están por ahí. Gracias sobre todo a aquellos que donan y son parte de nuestro proyecto. Recuerden, ustedes pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en las diferentes plataformas, pero sobre todo en este momento en el chat y compartan. Gracias José Jiménez por estar por ahí. Rita Guzmán, Rose Santiago, Ivonne Padua, José Jiménez, Heidi Ramírez desde Michigan, Sandra García, Nelson Guzmán, Tito Crespo y FIFA, buenos días. Luz Díaz, mi amiga Tata desde Winter Garden, Florence Ramos, Edgardo Núñez, Magali Osorio, está por ahí Yani Moreno, Miguel Rivera, Berenice Bodrogo, Lilian Rivera, Iber Grajales, Ivonne Padua, Malungo Viera, Luis Roque, Ilka Hernández también, siempre en la casa tempranito. Luis Daniel, está por ahí David Velázquez, Gar García, Florence, Criselia de Vázquez desde San Germán, Luz Colman, Nicolasa, Ángel Gabriel, Adalberto, David Velázquez, Edgar, Irmita Vivaldi, Milagro Fontán y María Pérez. Vamos a las informaciones. Gente, lo de Jamaica y Cuba está fuerte. Un huracán categoría 5, como muy bien dijo el presidente de Jamaica, Holness. No hay manera de que la infraestructura, tanto doméstica en términos de las casas como la infraestructura vial, etcétera, de nuestras islas no aguantan un huracán categoría 5. Hasta el momento los vientos sostenidos en Manville serían de 130 a 140, se sentirían así, o sea, pasarían ese tipo de vientos allí en esa magnitud y en gust de 160 a 170. Sostenidos en el caso de Kingston, Jamaica, de 50 a 60 millas por hora, 130, 140 en el caso de Mandeville es millas por hora y en el caso de Gust 160, 170. Realmente el Gust es más allá, no es una región, y disculpen, es lo que se siente en términos de el golpe. Y la verdad que está fuerte. Está fuerte porque nosotros lo sentimos hasta 225 millas por hora y saben que fue fuerte. No me quiero imaginar en este momento, vuelvo y digo, el nivel de fuerza con la que esos vientos azotan en un momento en que la infraestructura de ninguna de nuestras islas son capaces de resistirlo. Este es el segundo que se da en esta temporada de esa categoría. Es el más fuerte que azotaría a Jamaica a ese nivel en esa región en los 174 años que lleva Jamaica midiendo la fuerza de los vientos. Así es que está fuerte. El presidente jamaiquino, el primer ministro jamaiquino, Holness, ha hecho hincapié en que la gente salga de los lugares que se espera esa fuerza de vientos y definitivamente a esta hora hay algunas cámaras, los compañeros del periódico El Vocero tienen cámaras allí que me parece que son cámaras que pueden traer mediante satélite del gobierno de Jamaica y esa era más o menos el movimiento que se veía. La fuerza con que ese huracán se define en todos los satélites realmente a mí me da
lo que siempre digo, PTSD, por lo que vivimos con el huracán María. Así es que vamos a tratar de comparar lo que puede pasar en Cuba, que es básicamente lo mismo. En el área de Santiago hay un compañero periodista que está haciendo cobertura en vivo. Espero más tarde poder tener información de lo que están cubriendo, pero lo más importante para todos y todas los que están allí, los puertorriqueños, cubanos que viven en Puerto Rico, jamaiquinos que pueden estar aquí, que tienen familia, estar súper pendiente y definitivamente contar siempre con el apoyo de Puerto Rico, que yo espero que a nivel de la sociedad civil siempre se ha dado para otras islas. Espero que el gobierno haga lo mismo. Claro, el gobierno de Jamaica es un gobierno totalmente contrario a Trump. Esto no es Trinidad y Tobago, así es que hay que ver lo que va a hacer la gobernadora. Gracias, Tito. Exactamente, es la fuerza de las ráfagas. Gracias por eso. María, yo también. Dios cuida a Jamaica. Tito Mode, saludos. Dice, Ilka cumpleaños feliz. Gracias, Wilma Fontán, por tu aportación siempre y tu apoyo a nuestro proyecto. Bueno, yo creo que es importante que llamemos la atención de lo que pasó ayer en el Tribunal de Apelaciones. Es una información que por voz de la licenciada Isabela Bislaimán teníamos desde el viernes. Y yo creo que es importante destacar lo que está haciendo el tribunal, sobre todo apelativo, no solamente en este caso, sino en otros casos como el caso de Punta Bandera. Todavía no van al nitty-gritty, al contenido, a lo sustantivo del caso. Esto es un caso que va a cuestionar el deslinde. Pero esto que les voy a narrar es realmente increíble y que, hablando con la licenciada Bislaimán el viernes, no podía creer que el amigo Homero González, a quien conozco hace muchos años, por voz del Departamento de Recursos Naturales, se atreviera a plantearle al tribunal apelativo que lo que está pidiendo estos 7 colindantes, que se utilice y que se traiga al pleito de apelaciones todo lo que se dijo en el Tribunal de Instancias con relación al deslinde, esas regrabaciones que se hagan parte del expediente apelativo. No puedo creer que le diga al tribunal que no lo permita. Primero porque me parece que es contrario totalmente a la jurisprudencia aplicable y a todos los procedimientos que se dan precisamente en un tribunal de apelaciones cuando una parte dice, mire, yo quiero hacer parte de todo aquello que dijeron allí porque es parte de lo que voy a utilizar. Entonces sería como una petición de mordaza, una petición de no, porque, y las razones que dio en parte, porque eso atrasaría el procedimiento en el Tribunal de Apelaciones. Pero ¿de qué estamos hablando si el derecho se supone que las partes tienen derecho a traer y a utilizar los mecanismos que da la propia ley para defenderse? El Departamento de Recursos Naturales argumentando que eso no hace falta, porque es que eso atrasaría los procedimientos. ¿Pero de cuándo acá? Esto tiene que ser tan rápido. ¿Es que quieren fast track para que lo resuelvan a favor de ustedes? Yo no lo podía creer. Y no olvidemos que lo importante de esto es que si hay una defensa que va a utilizar esa información, no tenerla sería que resuelvan a ciegas en el Tribunal de Apelaciones. Y además que en este momento estamos viendo cómo el Tribunal de Apelaciones está deteniendo el fast track del gobierno de Puerto Rico de Jennifer González, que quiere a la trágala, sin notificar a los colindantes, sin hacer lo que tienen que hacer cumpliendo con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, LEPAO. Sin hacer nada de eso, quieren seguir proponiendo más proyectos en la costa, violando el derecho desde el día 1 hasta el último día que se sientan en el tribunal. Y el Tribunal de Apelaciones está diciendo defectuoso, como lo dijo en Punta Bandera y como lo dijo en Esencia. Y gente, yo creo que ahora vamos a ir al tema de
de energía eléctrica. Si este país no se levanta para concretamente establecer que no está de acuerdo con que le pasen el rolo, le van a pasar el rolo de principio a fin. Se van a hacer ricos los miembros del Partido Nuevo Progresista que hoy dirigen el gobierno a costa de lo que está pasando el país con relación no solamente a los aumentos, a la incapacidad que tiene de generar riqueza y de generar no riqueza para hacerse más ricos como ellos, porque el detalle es que ellos son ricos pero quieren ser más ricos para pagar sus necesidades todos los días. Miren, hay un apartamento cerrado, gastó 30, todavía tiene servicio de energía, consumió $30 de servicio. Ustedes saben cuánto fueron los pagos, las deducciones no, los pagos fijos en esa factura, $115. Y consumió $30. Alguien me dice, si eso es justo, si hay que vivir en un país que porque el gobierno no hizo lo que hizo, o hizo pero se lo robó todo, nosotros tenemos que pagar esa factura. Por eso es que es tan importante cuando yo hablo de lo que está pasando en los deslindes. Si usted tiene la capacidad y hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que en su comunidad tiene la capacidad de ir al tribunal, hay que ir. Porque es lo único que está deteniendo ahora mismo la avalancha del gobierno de Jennifer González de seguir pisando a la gente. Es lo único. Y fíjense qué interesante que de la misma forma que les digo con relación a los deslindes y a lo que está pasando en la construcción en la costa, en este caso fue el interés del gobierno, el interés de la secretaria del DACO, esposa de Elia Fernando Sánchez y Fonte, Valery Rodríguez Erazo, de querer ser una funcionaria electa en el 2028, la que la llevó a, en efecto, hacer un movimiento judicial, un movimiento legal hacia la judicatura, para tratar de detener lo que Luma no quiere hacer según la responsabilidad que tiene como privatizador, que es pagarle a la gente por los enseres que se dañan porque ellos no sirven, porque hay bajones o apagones. Y en ese sentido, ahí es que está la responsabilidad de cada comunidad, sobre todo si se informa correctamente. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo? Vamos al tema de los enseres dañados. Recordemos que eso es una píldora venenosa que los sabios del gobierno del Partido Nuevo Progresista, desde que son gobierno y hay una intención de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, le pusieron al contrato de Luma. Recordemos que ese contrato lo firmó la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y que siguió el gobierno de Pedro Pierluisi y ahora de Jennifer González Colón. Lo que hace la secretaria del DACO es decirle a Luma que esa cláusula es inconstitucional. Cuando fueron al Tribunal Supremo, la secretaria del DACO, Luma pidió o contrademandó no en el Tribunal Estatal, sino en el Tribunal Federal, planteándole al DACO que ellos estaban violentando una cláusula en la ley promesa que establecía que todos los pleitos contra el Estado quedaban detenidos en lo que se dilucida la quiebra. En ese sentido, trataron de ejercitar esa disposición que en efecto tiene paralizados muchos pleitos. Y los que no están paralizados, como en el caso de Rosa Lidia Vélez, el gobierno de Puerto Rico y la jueza Laura Taylor Swain se atrevieron, gracias a la jueza, a aprobar transacciones que le suponen a la gente $5,000 de daño. Un pleito como ese que lleva 45 años. Pero con relación a los enseres, la secretaria del DACO fue estableciendo
que esa cláusula es inconstitucional, cuando se fueron para el Tribunal Federal, entonces ¿a quién le toca resolver? A la jueza Laura Taylor Swain. Y a mí me parece importante destacar que la jueza haya asumido jurisdicción en este asunto. Obviamente tenía que asumirla porque le están invocando la ley promesa. Y quien tiene jurisdicción primaria sobre la ley promesa, definitivamente es el gobierno de Estados Unidos y el Tribunal de Quiebra. Porque mediante esa ley promesa, el expresidente Barack Obama y los presidentes sucesores, entre ellos Donald Trump y Joe Biden, pues aprobaron que el Congreso de Estados Unidos, bajo esa ley, impusiera una junta de control fiscal sobre Puerto Rico. El gobierno de facto. ¿Qué decidió la jueza Laura Taylor Swain? Y yo quiero ir primero, me parece importante que ustedes entiendan cómo es que los jueces resuelven. Los jueces tienen que decir, mire, yo estoy resolviendo bajo esta ley. Los jueces no se pueden sacar bajo la manga a base de qué están decidiendo. Y dice la jueza que precisamente inicia su análisis sobre la sección que le dice Luma que está utilizando en la ley promesa del Código de Quiebra para decir que DACO no puede ir sobre ellos porque los pleitos del Estado están detenidos contra el Estado. Pues claro, la jueza dice, mire, yo voy a resolver a base de eso. Y técnicamente dice no. Pero yo creo que es importante que ustedes entiendan cuáles son las áreas que toca la jueza. A mí me parece que es bien importante que la jueza diga que esa cláusula que le da inmunidad a Luma sobre esas acciones, pues porque están detenidas con relación a la ley de quiebra. Dice Luma que no podía ejercitarse dice DACO que no podía ejercitarse si no había una legislación que le diera esa inmunidad. Y lo dice Luma y la jueza le dice no, porque precisamente DACO tiene la misión, tiene el mandato constitucional, estatutario, legal, de en efecto proteger al público de los abusos. Ese es el mandato que tiene constitucional la Secretaría del Departamento de Asuntos del Consumidor, proteger a los consumidores del abuso del Estado, en este caso del Estado, porque el Estado es el que le paga a Luma y privatiza. De los comerciantes con quien los consumidores entran en negociación, entran en compra de bienes y consumos y servicios, bienes de consumo y de servicios. Si es que la jueza dice, no, realmente no hay manera. ¿Qué más dice la jueza que nos parece súper importante? Precisamente que aun cuando no detiene el asunto, no se detiene, es, digamos, enforzable. Se puede cuestionar. DACO tiene la autoridad legal definitivamente para defender los derechos de los consumidores. Me parece también interesante que llama la atención que DACO no busca dinero. Lo que dice es, mira, está reclamando que la gente tiene derecho a reclamar, valga la redundancia, los enseres dañados por la acción o no acción de Luma. Y definitivamente, aunque dice, yo tengo que resolver que pueden ir, DACO puede ir a pedir que se determine que esa cláusula es inconstitucional. Tiene que hacerlo en los tribunales
estatales. Claro, porque la jurisdicción, volvemos, primaria, en el caso de la ley de quiebra y la ley promesa, es del Tribunal Federal, en este caso del Tribunal de Quiebra, pero con relación a lo que DACO dice que le están violentando el derecho a los consumidores, es del Tribunal Estatal. Así que eso vuelve para el Tribunal Supremo. ¿Qué podría pasar con los jueces del Supremo? Bueno, no olvidemos que el caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo podría muy bien estar pensando que, Ave María, ¿cómo le van a hacer eso a la privatizadora? Porque ellos piensan desde el punto de vista de lo que ocurrió y desde donde pensó el Partido Nuevo Progresista, Luis Fortuño, para acá. Vamos a privatizar, vamos a quitarle el poder a la Unión, vamos a demonizarla, a decirle a la gente que ellos fueron los culpables, cuando realmente los responsables y los culpables de que estemos donde estemos con relación al servicio de energía está el gobierno de Puerto Rico. Que en la ecuación hayan cosas que hizo mal la Unión, yo lo he dicho siempre y lo he discutido incluso aquí con Figueroa Jaramillo. Pero que la responsabilidad de dejar de pagar las pensiones es de la Unión, pero ¿cómo va a ser? ¿De cuándo acá la Unión es patrono? Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Ricardo Santos. Y seguimos, y para eso vamos a hablar ya mismo con Figueroa Jaramillo. Así que los tribunales en Puerto Rico, el Tribunal Supremo tiene que decidir. Yo pensaría que así como son politiqueros, pueden estar como muchos miembros del Partido Nuevo Progresista. Estoy hablando del caucus, porque los otros hemos visto, hay uno que se sale del caucus a veces, pero es parte del caucus. Estrella, lo lamento, pero usted es parte del caucus. Que muchas veces, primero el partido y la estadidad para resolver los casos judiciales. No sabemos cómo van a resolver, pero a eso es a donde llega este pleito. ¿Importante para la gobernadora? Sí, pero me parece que la que quiere sacarle mucha ventaja a todo lo que está haciendo, definitivamente es Valery Rodríguez Erazo, que tiene toda la intención de correr para algo. Y eso está tratando de mantenerlo con este tipo de esfuerzo. Pero si ustedes piensan que Juan Saca y la gente de Luma han dicho y hecho barbaridades, yo quiero que ustedes sepan que hace exactamente una hora Luma envió una comunicación escrita a diferentes medios. A Bonita Radio Bendito nunca le llega, porque ellos no nos tienen en sus listas. Dijo que estamos revisando la determinación del Tribunal Federal de Quiebra para evaluar nuestras opciones legales. Como hemos reiterado anteriormente, cualquier determinación que limite o elimine el relevo de responsabilidad afectaría los mecanismos contractuales establecidos para proteger tanto a la operación del sistema como a los clientes. Esto podría traducirse en un impacto económico negativo en la factura de los consumidores. Ustedes pensarían, están metiendo miedo. No, ellos siempre le han facturado de más al país para tratar de satisfacer sus necesidades de hacer más dinero. Eso es una realidad. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este país va a ser suficientemente aguantón? Porque votaron PNP el 37%, porque no se atreven a hacerle eso al partido que los tiene en algunas ocasiones comiendo de la teta de la chequera del pueblo de Puerto Rico a través de las posiciones públicas. ¿Cuánto más se puede aguantar? Pues yo realmente no lo sé, pero ahí estamos. Y yo creo que en este momento estaría bueno que la gobernadora dejara de tratar de buscar a sus estrategas para ponernos en el recuerdo de que ya tiene 2 hijos y que cada vez que ella tiene un problema, saca a los muchachos. Porque eso fue lo que hizo exactamente la gobernadora ayer. Realmente, el domingo por la tarde. Esto está de mal en peor, vamos a sacar los nenes, como dice Molusco.
Y yo creo que habría que tener un esfuerzo realmente de mucha honestidad, pero sobre todo de tener la capacidad de hacer algo. Pero la gobernadora, con quien estaba reunida el pasado lunes, ayer, fue precisamente con aquellos miembros de la empresa privada que le llenan las arcas al Partido Nuevo Progresista. Entre ellos, la gente que dirigió el esfuerzo de Democracia es Prosperidad. Porque aunque el que ustedes ven allá en el fondo de la imagen, a la cabeza de la mesa, es precisamente Manuel Reyes, el de Mida, el que llenó las arcas de un PAC conocido como Democracia es Prosperidad para darle dinero a todos los que le aseguraban a los comerciantes que iban a legislar y en el caso del Ejecutivo a establecer y a implementar la política pública que Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez están delineando en contra del pueblo y a favor de los comerciantes, porque cada 4 años le dan la posibilidad de tener más dinero en las arcas y ganar las elecciones. Porque ellos preparan campañas de mentira, de odio, y la gente en los últimos 30 días y en los últimos 15 y en la última semana se las cree y sale a votar a favor de ese partido político. Esto es lo que está haciendo la gobernadora mientras hay una amenaza nuevamente de que va a haber un aumento a la energía eléctrica, mientras no se detienen los asesinatos, mientras siguen los trabajadores y trabajadoras diciendo que el dinero no da. Y el gobierno sigue dándole posibilidad a los contratistas y a los comerciantes, como es en el caso del proyecto 697, 693, el del impuesto al inventario, que todavía no sabemos cómo se va a resolver, porque lo menos que vi en este fin de semana son vallas publicitarias diciéndole los comerciantes, entre ellos el presidente de la Asociación de Comerciantes Aldetal, el de Pepe Ganga, donante del Partido Nuevo Progresista, y de Jennifer González, que le dio una cita en Fortaleza porque ellos la van a convencer de que eso hay que congelarlo. A pesar de que los alcaldes dijeron, nacariles de los dientes, eso nos va a hacer mucho daño. Yo voy a llamar a José Figueroa Jaramillo y yo quiero que escuchen o que entiendan el contexto de esta conversación que yo quiero tener con Figueroa Jaramillo. Realmente lo que me llama poderosamente la atención es lo que está ocurriendo en esos programas de entretenimiento que después que Ricardo Ramos le dio una salsa, porque realmente le dio una salsa, lo que ocurrió fue que sacaron a pasear la demagogia y utilizando a este personaje, Jorge Colbert, que ahora es profesor y quiere distanciarse del político que fue, pues trae supuestamente un análisis para establecer que la culpa es de ese cargo que está ahí sobre las pensiones que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, cuando fueron gobierno a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, dejaron de pagar, por lo que defalcaron en 4,000 millones el fideicomiso de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los trabajadores. Se jubilaron, estuvieron 30, 40 años y ahora no se lo pague, porque eso es mucho. Esa es la posición de estos, vuelvo y repito, de estos que quieren establecer que el problema de la factura de energía eléctrica es ese costo. Vamos a escuchar a Ángel Figueroa Jaramillo, que incluso nos tiene una información bien interesante de un documento. Buenos días, Figueroa Jaramillo, está usted en el aire. Saludos. Saludos, Carmen, saludos a todos los radioescuchas y los que siguen las redes sociales. Yo quisiera que habláramos de lo que empezamos hablando hace un momento, que tiene que ver con esta campaña que a mí me parece, usted me dice si está de acuerdo, a mí me parece que es el intento
más allá de demonizar, de poner a las personas que pagamos en la factura de luz en desacuerdo y a crear hostilidad entre un sector como son los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tienen total derecho de que se les llene el fondo del fideicomiso de retiro, que dejaron de pagar los partidos de gobierno cuando fueron gobierno. ¿Usted está de acuerdo que es un intento de poner a pelear al pueblo y es el divide y vencerá? Sin lugar a dudas, y también desviar la atención de los verdaderos responsables que hemos estado, como yo he bautizado, poniéndole rostro a ese cargo, porque ese rostro, fíjate que ese cargo, en esa nueva factura hay 2 cargos. Ajá. Uno que le pusieron el apellido pensionado y el otro que no le quisieron poner el apellido Luma, que es más chavo, 200 millones más para Luma a su gastaera. Pero en ese de los pensionados también tiene rostro, porque aquí no podemos olvidar ni pasar por alto varios eventos y los verdaderos responsables de ese cargo y dónde está el dinero también. Por ejemplo, en el 2014, cuando se aplicó la ley 66, eso conllevó que se quintuplicara la cantidad de compañeros y compañeras jubilados, de un promedio de 170 más o menos que se jubilaban al año, a 1016. En ese momento los actuarios, Cabanon McDonald, que era el actuario que todavía tiene el sistema de retiro, alertó que había que hacer un ajuste a la aportación patronal, porque quiero precisar, no es que se ha dejado de pagar, es que el ajuste por eventos que el propio gobierno creó, nunca lo hicieron y se fue convirtiendo en una bola de nieve. El primer año fue 4%, en el 2014-2015 no lo pagaron. ¿De dónde sale esa diferencia de 3 o 4% en la aportación patronal? Pues de las inversiones. Ya tú empiezas a descapitalizar tus inversiones. Uh-huh. El otro año subió a 7% porque, vuelvo y repito, una bola de nieve. Pero hay algo bien importante, que aquí voy a un detente. En el 2017, el negociado, cuando ya empieza a implementar sus facultades, le dice a la Autoridad de Energía Eléctrica, dame cuáles son tus obligaciones y compromisos para revisarlo, ya que desde 1989 no se revisaba la tarifa básica, que es de donde se cubren las aportaciones al sistema de retiro, que es un gasto operacional que toda la vida, Carmen, toda la vida ha estado dentro de la tarifa básica. Uh-huh. Y en ese momento, el negociado aprueba una tarifa, aumenta la tarifa en 1.07 centavos. Y ahí estaba la deficiencia de aportación al sistema de retiro, porque como vuelvo y repito, es un gasto administrativo, es un gasto operacional, pues se ajustó ahí. Desde el 2017, la Junta de Supervisión Fiscal, póngale en cara, nunca autorizó la transferencia del dinero adicional que había que, valga la redundancia, transferir para evitar la descapitalización. Entonces se estaba cobrando, ajá, pero no se estaba transfiriendo al sistema de retiro. Uh-huh. Los síndicos, en ese momento yo era síndico, empezamos a enviarle cartas al sistema, a la Junta de Supervisión Fiscal, inclusive, Carmen Enira de escucha, se le envió una moción informativa a la jueza Taylor Swain. Miren, si no transfieren el dinero que corresponde, que están cobrando, porque eso es bien importante, lo estamos pagando ya en la tarifa, al sistema de retiro lo van a descapitalizar y va a conllevar que entonces en lugar de que la aportación que sale de las inversiones, porque el sistema de retiro se nutre de 3 áreas: inversiones, que es más de la mitad, los rendimientos de las inversiones; aportación de nosotros los trabajadores, que fluctúa entre un 10 y un 12% de nuestro salario; y la aportación patronal, que en aquel momento era un 34%. O sea que el 65% salía de otras vías. Si descapitalizaban, iban a tener que buscar el 100%. Es un negocio, ¿sabes? Una ecuación. Claro, una fórmula. Uh-huh. Pero el resultado de no haber sido lo correcto era absurdo.
y bien importante porque pasaron en múltiples ocasiones, si las ganancias o las inversiones eran más altas, la aportación patronal bajaba. Fíjate que no era la aportación de nosotros seguía fija. Uh-huh. Si ese año el actuario ve que el rendimiento de las inversiones fue más allá de las proyecciones, el otro año el patrón aportaba menos. Y así era la fórmula. Y ellos mismos descapitalizan. Entonces la pregunta es, ¿y si no cobraban el dinero, a dónde iba? Porque a algún lado iba. Pues nos percatamos ahora, cuando empezamos a escuchar el chart de energía, hablar de montones de transferencias que estaba haciendo fuera de contrato, incluyendo 400 millones el año pasado, para ser específico, 418, 80, 70 desde que llegó la privatización. Pero también no olvidemos que parte del contrato había que depositarle 1,000 millones a Luma para que no tuviera problemas de flujo de efectivo, de los cuales sobre 200 millones de la autoridad, pues ya tú sabes dónde estaba el dinero del sistema de retiro. O sea, que no lo aportaban para cumplir con esa obligación, retenían el dinero y lo desviaban para justificar la privatización. Y esto, Carmen, es lo que le duele a los portavoces de los privatizadores. Esto es lo que les duele, que lo hemos estado descubriendo. Entonces tratan con esta campaña de demonización, de dividir y vencerá, de desviar la atención de los que son responsables. Si notas, en uno de estos programas que hablan de ellos, ¿quién fue ayer a hablar? Uno de los que fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Mira qué interesante. De la primera. De la primera. Exacto. De los que empezaron a no transferir el dinero. Exacto. Y fue, estamos hablando de Antonio Medina. De Antonio Medina, exacto. Entonces tú los ves tratando de desviar. Lo otro, en ese programa, que por ahí están, empezaron a tratar de decir, mire lo que costó el convenio de la UTIER, 200 y pico millones el primer año, 200. Miren, eso es una media verdad. Los 200 y pico millones es el costo de la nómina con los derechos que tiene un convenio. Es como si dijéramos que el otro año no se va a pagar la nómina. Todos los años se va a pagar la nómina, pero la diferencia de ese convenio y lo que se acordó en ese convenio en beneficio es la diferencia de un año en otro en salario. Si tú notas, el primer año al segundo año la diferencia es 7 millones. Pues esos fueron los salarios que se aumentaron en 7 millones. El 3%, y de otro año a otro año 9 millones. Pues esa es la diferencia. Y el otro año 18 millones. Cuando vinimos a ver, el convenio costó realmente, adicional a lo que ya existía, 30 millones. O sea, ese es lo que costó el convenio. No pueden decir que el convenio costó 10 millones, porque sería faltarle a la inteligencia decir eso, en el sentido de que entonces que pretendían que nunca se cobrara la nómina. No sé si me están dejando, ¿verdad? Me estoy dejando explicar. No, yo lo tengo claro y yo voy a hacer una pregunta para ver si nuestros internautas también lo puedan tener más claro. Si usted tiene, y yo voy a hacer una comparable aquí, una analogía con los proyectos de ley, que finalmente un convenio es un contrato de ley. O sea, es una pieza que usted tiene que cumplir ambas partes. Si usted tiene un proyecto de ley, como tantas veces hemos dicho, que la legislatura de Puerto Rico legisla, y a veces cogieron bonos, como Luis Fortuño, endeudó incluso la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras, cogiendo préstamos sin fuentes de repago. Pues entonces, ¿quién es el que administra? ¿Quién es el que administra ese convenio desde el punto de vista económico? Que sabe que tiene que pagar, por poner un número, 10 millones de dólares en pagos de salario. Pues el que administra es el patrono, el gobierno de Puerto Rico, o es la Unión que administra. Acláreme eso. No, sin lugar a dudas, el patrono, pero es bien importante destacar que ahí está lo que cuesta la operación con su nómina. Exacto. Y esos convenios. En el 2009, 200 y pico de millones. ¿Verdad? No tengo los números ahora. Porque sí.
200 y pico de millones. ¿Qué acordamos en ese convenio? Pues tal beneficio. No se acordó prácticamente nada, el convenio continuó igual. Tratar de insinuar que lo que se acordó en el convenio nos cuesta 210 millones como si fuera más de lo que había. Es falso, eso le quita la llamada seriedad que dicen tener. Porque la seriedad comienza por decir las cosas como son, no manipuladas. Ahí se comienzan las cosas serias. Y la proyección que da esa información es que el convenio se alcanzaron derechos adicionales que cuestan tanto, y eso es falso. Lo único adicional que se consiguió en ese convenio fue un aumento de 3%, y lo vamos a ver. Si usted mira las tablas de un año a otro, esa diferencia es lo adicional, lo demás es lo mismo. Vamos a ponerlo más sencillo. Ya yo logré acordar con Carmení una casa. Y acordamos yo mantener esa casa por 5 años. Y cada año Carmení me va a dar un aumento de 3% para los gastos de la casa. Yo no puedo decir que todos los años me están dando una casa porque ya la casa me la dio en un año. Claro, lo demás, claro. Lo demás son los aumentos, y los aumentos fue 3%. Pero mira qué interesante. Hoy nadie quiere hablar, para que vea lo que yo te argumento del desvío de la atención. Nadie quiere hablar cuánto cuesta la operación hoy. El pago de esos salarios, jubilación, plan médico, todo. Y donde hay un sindicato que también negocia, y qué bueno. Claro. Pero de eso nadie quiere hablar. Y la pregunta que lo debemos hacer todos. Esos convenios que existen hoy en Luma, ¿de dónde sale el dinero? De una fuente externa, sale de los ingresos de la que tiene Luma, del presupuesto de fondos públicos. Claro. Y la aportación que hagan para sus beneficios esos trabajadores sale ¿de dónde? De los fondos públicos, del presupuesto, de donde mismo salía el de nosotros. Pero como reitero, lo que trata es de desviar la atención, porque no queremos que descubrimos que los dioses no son dioses. Los dioses nos llevaron al infierno con la privatización. Yo quisiera... La analogía, ¿verdad? Sí, no, definitivo. Yo quisiera que una pregunta que tiene que ver con una afirmación casi repetitiva cada vez que se va a hablar de los asuntos de un sindicato versus el patrono. Lo voy a sacar de la Autoridad de Energía Eléctrica porque parecería que es la única fuente de información que conocen, pero yo creo que en la historia de Puerto Rico podemos ver cómo los sindicatos se han comportado unos y otros y cuál es la función de los sindicatos. Obviamente es tratar de atender a la audiencia y al público que se debe el sindicato, que es a los trabajadores y trabajadoras de X o Y corporación, o ya sea privada, pública o agencia pública. Se dice muchas veces que lo que hacía Lautier, lo voy a generalizar, lo que hace un sindicato es meterle presión sobre todo a un gobierno que va a ser electo cada 4 años. Pero no es menos cierto, y yo pregunto, que en la medida en que usted va a negociar, si el interés del Estado es poder pagar lo que pueda, y no necesariamente puede satisfacer todo lo que está pidiendo ese sindicato, ¿a quién se supone que le toca decir eso es imposible? ¿Es al sindicato o es al patrono? Al patrono, y te voy a dar varios ejemplos. Okay. Aquí hablan tanto de los privilegios y beneficios del convenio de Lautier, pero nadie habla de ellos. Pues dime, ¿cuál es el llamado privilegio? Las cosas absurdas, hablan en el abstracto, en la generalidad. Yo recuerdo, yo creo que lo comenté una vez que estuve contigo, cuando Lisa Donahue estuvo. Lisa Donahue. Nosotros le dijimos a ella, dime qué cláusula de ese convenio llevó a la autoridad o impide a la autoridad salir de la quiebra. Y la discutimos de forma inteligente, porque nosotros no queremos que se vaya a la quiebra de nuestra empresa. Claro. Nunca lo produjo, nunca.
Porque una cosa es lo que yo quiero que tú, volverte a la esclavitud como un deseo. Otra cosa es que mis derechos impiden que la empresa eche hacia adelante. Por cierto, nota al cárcel, la quiebra, donde se está hablando de la reestructuración, no hay ningún elemento de los bonistas que quieren cobrar, ni de los acreedores que digan que el convenio lo tiene un impedimento para ellos poder cobrar. Ninguno. Segundo, en el 2009-2012, cuando se duplicó la deuda autoridad, este servidor estaba con el economista José Antonio Catal, Herrero. Y nos reunimos con el BGF. Y porque ellos decían que no había dinero. Sin embargo, miren, esto es un dato hecho. Nosotros le sacamos los prospectos de bonos. ¿Qué son los prospectos de bonos? Son los documentos que le someten a los bonistas en el mercado de bonos municipales, donde dice, mira, yo voy a coger prestado porque mi capacidad de pago es X. Uh-huh. Y en todos los prospectos de bonos, en todos, que fueron, si no me equivoco, 11. Decían la capacidad de coger prestado porque sus ingresos superaban tantos cientos de millones hasta el 2019. Y en esa capacidad que tú tienes, porque esa riqueza la producimos los trabajadores, decimos, pues danos algo para nosotros aumentar. Y un dato importante para que veamos que nuestros salarios estaban muy por debajo del mercado de la industria que trabajamos. Y eso hay que hacer una diferencia. Uh-huh. En el 2019 los celadores hicieron ejercieron su derecho constitucional a la protesta, porque es otra cosa. Claro. La presión que los trabajadores ejercen es un derecho constitucional en este país para aquellos abogados constitucionalistas o analistas. Y la propia Junta de Supervisión Fiscal reconoció que había que hacer ajuste de salario. ¿Y tú sabes cuánto fue el acuerdo de la negociación aprobado por la Junta para poder retener el recurso y que no se fuera? De un 25%. Uh-huh. 15% el primer año, 5% el segundo y 5% el tercero. O sea, que eso demuestra que nuestros reclamos, más allá del propio gobierno, aquí estamos ya hablando del gobierno impuesto, reconoce y aceptó aumentos salariales. Por lo tanto, nunca el sindicato, yo llevo desde 1994 en proceso de negociación y llevo proceso de negociación con agencias de gobierno y he llegado a acuerdos con agencias de gobierno, como es Carretera y como el procurador del veterano. Uh-huh. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo donde ambas partes, el patrono tenga la capacidad de pago y nosotros sintamos que estamos siendo remunerados de forma justa por las labores que estamos haciendo para el servicio público. En este momento, Jaramillo, estamos a punto, y Luma acaba de amenazar hace un par de horas, de que si tiene que pagarle los enseres dañados a los consumidores, va a aumentar la tarifa de energía eléctrica. ¿Hasta dónde usted cree que va a llegar este asunto? Y el gobierno no acaba de tomar decisiones con relación a ese contrato. Pero sobre todo, no parecería que haya un movimiento multitudinario que incluya al gobierno para en efecto terminar un contrato que sigue siendo desde el día, empezó siendo leonino y sigue siendo abusador, voy a decir yo, con relación a los consumidores en Puerto Rico. Aquí, en este proceso de discusión de Luma es el nombre de lo que es una política económica fracasada que fue la privatización. Y el contrato es la muestra escrita de lo que es una privatización, donde el privatizador viene a ganar y no viene a servir. La campaña que Luma viene ejerciendo de forma estratégica de que la tarifa va a subir en la muestra de que de mí ni un pelo, del lobo ni un pelo. Uh-huh. O sea, yo no voy a asumir esa responsabilidad, yo la voy a pasar para el frente porque el contrato así lo establece y así ellos lo negociaron. Fíjate
Fíjate qué interesante. Ahorita hablaban de los convenios. El contrato de Luma es un convenio. Es un convenio, exacto. Sí, es un acuerdo. Uh-huh. Y ahí yo no escucho ningún analista de esto cuestionar lo que nos está costando ese convenio, ese contrato. Pero esa estrategia ha sido siempre la que ha utilizado Luma, de amenazar de subir la tarifa, de que si no me dan el dinero suficiente, yo no puedo hacer por lo cual yo me comprometí. Y aquí hay un montón de elementos que desarman y fortalecen una decisión que debe ser lo más pronto posible del gobierno. Es que Luma no llegó aquí a una casa que le dieron la llave y entró y se encontró de forma sorpresiva con lo que había adentro. A Luma le dieron la llave desde del 2020, desde junio del 2020. Y le pagaron por entrar a la casa para que revisara. Que, por cierto, se sobregiró por 35 millones. El presupuesto era de 132 millones para ese aprendizaje. Y el final cobraron 167 millones. Y la Junta, ni corta y perezosa, se lo dio. Entonces, ellos pudieron el 2021, cuando entraba en vigor el contrato, decir, hey, yo no voy a meterme en eso, porque lo que tú me dijiste, esto está peor, o no sé qué DH. No, ellos dijeron que ellos iban para adelante porque ellos eran los maracachimbes. Y 4 años después, porque aquí también lo que no se quiere hablar es que durante 4 años el gobierno que defendió a Luma a capa y espada estuvo financiando todos los déficits. Llegó el momento que se cerró la llave. No hay chavo. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo dice la estrategia. Si no me da lo que yo quiero, no puedo arreglar el sistema. Pero ven acá, si tú te comprometiste al sistema que hoy tenés, que tú en el 2021 dijiste que iba a reparar, como que 4 años después necesitas más chavo. La Junta de Supervisión Fiscal no nos dijo a nosotros y el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de Pierluis, de Wanda Vázquez en aquel momento, perdona, sí, que con la privatización se iban a ahorrar yo no sé cuántos cientos de millones de dólares. Y ha sido todo lo contrario. De eso nadie habla tampoco. Por cierto, yo muchas veces revivo en mi cuenta de X la presentación que hizo Omar Marrero y Fermín Fontana en aquel momento y el tuit que publicó la Junta de Supervisión Fiscal aludiendo los ahorros que iba a conllevar la privatización. Y ahí acaban de someter hace unos 3 o 4 meses un requerimiento de 11 centavos el kilovatio hora para poder hacer el trabajo al cual ellos se comprometieron por lo que había. Sí, definitivamente es como... Bueno, Figueroa Jaramillo, tendríamos que hablar mucho más, pero para una próxima ocasión vamos a hablar dónde está el gobierno de Puerto Rico. La última pregunta, ¿usted cree que le van a cancelar el contrato? ¿Y por quién lo van a sustituir? ¿Qué suena en la calle? Bueno, yo creo que van a comenzar la cancelación del proceso del contrato. La deficiencia que haya conllevado el proceso de cómo haberlo hecho. Si tú quieres salir verdaderamente de un contrato que te ha costado miles de millones de la economía del país, el bolsillo de los puertorriqueños, lo más sencillo es decirte acaba y vete y activo la cláusula de transición. Pero se fueron por el camino largo. A propósito. Posiblemente con todo el propósito de intención, porque si hubiese que litigar un fallo judicial, pues mira, yo lo quise cancelar por el tribunal y nosotros somos un país de ley y orden, que ya tú sabes las historias. Claro. Pero lo que se está hablando es otro ente privado que va a tener la misma razón y la misma consecuencia que tenemos con Luma. Por eso es que dije, Luma es el nombre hoy de la privatización, mañana puede ser Duke Energy, puede ser Jara Energy, lo que sea. Pero, ¿Suena en el mundo de ustedes? ¿Están sonando algunos? Han repetido muchas veces que supuestamente Duke Energy, una compañía que se ha dedicado a operar sistemas en Estados Unidos, está sonando mucho, pero Duke Energy nos llama mucho la atención porque fue una de las compañías que se retiró libre y voluntariamente de la licitación en 2019. ¿Qué cosas ahora ellos están viendo distintas o qué se les está ofreciendo? Yo te voy a decir,
y lo he dicho en varias entrevistas, y grábenlo, los primeros, si ese fuera el escenario, esperamos que no, los primeros 6 meses va a funcionar, entre comillas, aceptable, y todo el mundo va a decir, viste que era Luma, había que salir del contrato. Después que se sienten en la silla y la calienten, vamos a tener los mismos resultados que estamos viendo ahora. Bueno, Figueroa Jaramillo, gracias siempre por contestar nuestras preguntas. Seguimos. Vale, igual a ustedes. Bueno, yo creo que es parte de lo que hemos intentado hacer en este esfuerzo periodístico. Para mí el contexto es súper importante. Si usted dice que los trabajadores son los responsables, traiga la información, pero sobre todo, dígale al país cómo es que se negocia un convenio. ¿Cómo es que usted dice que son los trabajadores, pero no le quiere echar la culpa a Luma, ni le quiere echar la culpa a usted, que fue el que negoció con Luma para que se quedaran con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica? Con lo que habían no solamente gestionado los trabajadores, sino el país apoyando a la Autoridad de Energía Eléctrica cuando fue corporación pública. Y sobre todo, para bailar un tango se necesitan dos. Si el gobierno de Puerto Rico no hubiera pensado como partido político entre unos y otros, quizás hubiera sido más realista, pero sobre todo hubiera negociado convenios que fueran buenos para los dos y mejores para el país. Pero hicieron lo que siempre hacían. La UTIER es poderosa. Y le hicieron creer a la gente que era que porque la UTIER amenazaba, ellos aprobaban convenios. No, la responsabilidad es de usted. Y le digo, es más difícil que sentarse a echarle la culpa a los trabajadores. Es mucho más complejo. Solamente para satisfacer a aquellos que quieren que ese sea el discurso que percole ahora. Y no nos vamos a olvidar de lo siguiente. Lo que quería el gobierno de Puerto Rico en muchos medios de comunicación tradicionales, cuando la Junta de Control Fiscal, era que la gente pensara que necesitáramos una junta porque los de aquí son unos pillos. Resultado, los dos son unos pillos. Tanto roba la Junta de dinero público a través de todos los contratos que tiene de servicio, como el gobierno de Puerto Rico para querer ser gobierno. Partido para querer ser gobierno cada 4 años. Nunca nos olvidemos de eso. Así las cosas, nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden que pueden donar a través de este esfuerzo siempre que estemos en vivo, que también lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, Periodismo 21, ATH Móvil, fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Directamente a PayPal buscan Fundación Periodismo 21 o buscan Onda Virtual y lo pueden hacer igual. Y cheques o giros postales a la dirección que Rodrigo Otero Goico, que viene por ahí, le cogí 4 minutos. Les da siempre al final al final y en principio de este programa y siempre que tiene su programa. Éxito, nos vemos esta tarde a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho y que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.